cuando estuvimos trabajando en Estados Unidos, principalmente en cáncer de mama. Si me pasa la siguiente, por favor. Y entonces, lo primero que hay que mencionar es que el cáncer en realidad no es una enfermedad, en realidad es un conjunto de enfermedades donde hay muchísimas de esas enfermedades, arriba de 200 enfermedades, en donde lo único que realmente tienen en común es un crecimiento celular descontrolado. Pero fuera de ahí, básicamente cada uno de los diferentes tipos de cáncer tiene características muy peculiares que lo hacen biológicamente distintos unos entre otros, y hay que estudiarlos de esa manera, ¿no? No podemos englobarlos en una sola enfermedad. Evidentemente esto también conlleva que el tratamiento no puede ser solamente un tratamiento generalizado, sino que tienen que ser tratamientos individualizados y muchas veces específicos, no solamente del tipo de tumor, sino dependiendo de las características del paciente. La siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba, el cáncer básicamente puede afectar cualquier órgano o tejido del organismo. Tenemos aquí ejemplos de algunos de ellos, los más comunes, como sería el cáncer hepático, el cáncer de seno. También tenemos cáncer de boca, el de cervix, que también es uno de los más frecuentes en nuestro país, y el cáncer de colon, que también es uno de gran relevancia a nivel mundial. La siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de cáncer, y en este caso voy a empezar a referirme a lo que es cáncer de mama, nos vamos a dar cuenta que no solamente, dependiendo del tejido, hay diferencias importantes entre los diferentes tipos de cáncer, sino aún dentro del mismo tejido afectado, en este caso el cáncer de mama, vamos a encontrar que hay diversos subtipos de acuerdo a ciertas características que en un principio fueron histológicas y que hoy en día ya también se suman algunas marcadores moleculares que permiten hacer subclasificaciones de estos tumores, y encontramos que al menos en la clasificación que es más utilizada, utilizando algunos marcadores moleculares como son los receptores hormonales, los receptores de progesterona, también la proteína HER2 y un marcador de proliferación celular como es Ki67, vemos que podemos clasificarlos en diferentes subtipos. ¿Y el por qué es importante clasificarlos de esta manera? Porque vamos a ver que el comportamiento biológico que tienen estos tumores es muy diferente. Aquí tenemos una gráfica que nos indica la sobrevivencia de estos tumores o de estos pacientes dependiendo de qué tipo de tumor tengan. Entonces podemos ver que hay tumores no tan agresivos como es el caso de los luminales, que podemos ver que la sobrevivencia de los pacientes es relativamente alta conforme pasa el tiempo, son los que son relativamente también más fáciles de tratar. Y en el caso tenemos, por ejemplo, aquellos que son muy agresivos, como sería aquel que es conocido como triple negativo, porque no expresa ninguno de los receptores de progesterona, esteroides o la proteína HER2. Y estos son muy agresivos. Y entonces esto en principio nos permite también tener una idea de cómo le va a ir al paciente dependiendo del subtipo de cáncer que esté presentando. Pero además de eso, de poderle decir, bueno, a lo mejor vas a vivir 3 meses o 3 días, y también nos sirve para determinar cuál es el mejor tratamiento disponible para cada caso. Se ha observado que dependiendo del tipo de cáncer que se tenga, el tratamiento va a ser muy diferente. La siguiente, por favor. Pero no, además de los subtipos de cáncer, vamos a ver que cualquiera de ellos tiene diferentes estadios conforme va avanzando la enfermedad. Y entonces los tumores se han clasificado en diferentes estadios. Hay un sistema que considera diferentes aspectos, como es, aquí vemos la parte que va de T1 a T4, y que eso se refiere a características del tumor, básicamente al tamaño del tumor, si existe solamente un foco tumoral o si existen diversos focos tumorales, o cuál es la extensión del tumor. También otro aspecto importante en esta clasificación es justamente la afectación de ganglios linfáticos. En este caso lo que vemos es si el tumor ya se ha expandido o no a los ganglios regionales, que están básicamente siendo los axilares. En este caso se van considerando diferentes categorías de acuerdo al número de ganglios que se ven afectados. Y finalmente la M, que nos estaría indicando la presencia o no de metástasis. Y metástasis quiere decir que cuando el tumor se ha expandido a otros sitios de donde se originó. Y entonces, considerando estas 3 características, se puede establecer diferentes estadios en los cuales va pasando un tumor, que básicamente se dividen en 4 estadios, como podemos ver en estas imágenes, y aquí están más o menos descritos a más detalle cómo se van clasificando. Obviamente el estadio 1 es el más temprano, en donde básicamente no vemos más que la presencia del tumor y no hay ni afectación de ganglios linfáticos, y obviamente tampoco hay presencia de metástasis.
Y básicamente también los estadios 2 se subdividen en A y B, pero básicamente ambos son considerados como estadios tempranos, en donde básicamente el tumor tiene pequeñas dimensiones y no hay afectación básicamente importante de ganglios linfáticos. Y tenemos ya los estadios 3, que son considerados, bueno, se subdividen en 3 estadios a su vez, y son considerados como localmente avanzados, pero en mucha bibliografía todavía lo consideran como estadios relativamente tempranos. Y finalmente el estadio 4, que es el estadio que es realmente considerado avanzado, en donde la principal característica es que encontramos ya la presencia de metástasis. Y ese estadio, pues muchas veces también es considerado como el estadio terminal, en donde básicamente los pacientes son muy difíciles de tratar o muchas veces ya no tienen realmente un tratamiento que pueda proporcionarles un beneficio importante. La siguiente, por favor. Y nuevamente, no solamente el subtipo de cáncer marca el comportamiento de la enfermedad, sino también dependiendo en qué estadio sea diagnosticado el paciente, también serían las probabilidades que tiene de sobrevivir a esta enfermedad o de sucumbir. Como podemos ver, obviamente, en estadios más avanzados es la menor tasa de sobrevivencia y en estadios obviamente más tempranos tenemos mayor probabilidades de éxito para el tratamiento de estos pacientes, por lo cual se ha vuelto esencialmente importante el diagnóstico temprano de esta enfermedad y por eso hemos visto una gran difusión sobre todo de este tipo de patologías en términos de detección temprana. Hay muchísimas campañas a nivel de Secretaría de Salud, inclusive también lo vemos en todos los medios como son televisión, en los medios electrónicos también, lo vemos, una gran difusión para tratar de favorecer que el diagnóstico sea en los estadios más tempranos porque obviamente es donde mayores probabilidades tiene de curarse esta enfermedad. La siguiente, por favor. Sin embargo, todavía nos falta mucho por entender de esta biología del tumor, puesto que tenemos más o menos maneras de clasificarlos, ya sea por subtipo, también en qué estado se encuentra el tumor en cuanto a los estadios, pero aún así, lo que es el microambiente tumoral, entre más conocemos nos damos cuenta que realmente es un mundo de interacciones celulares que todas intervienen unas con otras y determinan cuál sería el curso del desarrollo de esos tumores. Básicamente lo que hemos encontrado es que existe una gran diversidad en esos tumores. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama y se hacen análisis genéticos, básicamente no se pueden encontrar dos pacientes, a pesar de que tengan el mismo subtipo de tumor de mama y estén en el mismo estadio, que tengan un perfil genético muy similar, sino tienen algunas cosas en común, pero hay una particularidad genética que básicamente hace que estos individuos, en relación a la composición genética del tumor, sean muy diferentes. Pero los estudios moleculares y que cada vez nos permiten ir más allá a nivel unicelular, nos han enseñado que inclusive dentro de un mismo tumor, en un paciente, podemos encontrar que si hacemos un análisis de célula por célula, es casi imposible encontrar dos células genéticamente idénticas y tenemos entonces una gran heterogeneidad dentro del mismo tumor. ¿Y esto en qué se refleja? Que el comportamiento biológico puede ir cambiando mucho de acuerdo a cuáles sean las células cancerosas que predominen a lo largo del tiempo. Y entonces también se complica mucho más el tratamiento porque eso quiere decir que algunos medicamentos podrán afectar a ciertas clonas del tumor, pero no a todas de ellas, y entonces en realidad para poder tratar de forma eficiente a un paciente tendríamos que tener una mezcla de diferentes medicamentos para que realmente pudieran ejercer efectos sobre todas las células tumorales. Y entonces esto empieza a complicar mucho el tratamiento y ha obligado a que se busquen alternativas de nuevos tratamientos. Y una de estas alternativas que ha tomado fuerza en los últimos años es justamente la inmunoterapia, que como mencionaba la doctora Gina, por muchos años fue olvidada porque los primeros experimentos que se hicieron con intentos de inmunoterapia no funcionaron de forma adecuada y entonces pensó que el sistema inmune realmente no servía para tratar a estos pacientes. Sin embargo, se han retomado algunos trabajos, se han dirigido mejor la forma de hacer esta inmunoterapia. Lo que hemos aprendido, entre otras cosas, es que lo primero para poder realmente establecer una terapia exitosa es primero conocer los mecanismos involucrados en el proceso de generación, en este caso de la enfermedad, porque de otra manera generar tratamientos de una forma muy preliminar, lo que provoca es un fracaso muy grande en estos tratamientos. Y entonces, justamente como mencionaba el profesor Jiménez, que la elaboración de una buena vacuna requiere una caracterización específica de los mecanismos involucrados en cada enfermedad. Lo mismo sucede en el cáncer. Primero hay que caracterizar los mecanismos que están involucrados y el por qué está sucediendo este tipo de patologías, y después entonces podremos pensar en cuáles serían las mejores estrategias terapéuticas para tratar esta enfermedad. Y entonces, cuando hablamos del microambiente tumoral, vamos a ver que hay diferentes componentes que van a estar
estar involucrados. El primero de ellos, y que quizá hemos caracterizado por más tiempo, es obviamente la presencia de las células tumorales. Estas células tumorales que aquí están marcadas con citoqueratina, pues evidentemente ya les mencionaba que existe una gran heterogeneidad y ya desde aquí no es solamente un solo tipo celular, sino en realidad estamos hablando de muchos tipos celulares que hay aquí y sobresalen algunas células como por ejemplo ahora las llamadas cancer stem cell, que son células que son o están en frecuencias muy bajas, pero que son células capaces de iniciar nuevamente el proceso tumoral. Si tomamos una de estas células cáncer stem cell, son capaces de generarnos un tumor en otro individuo, en este caso en animales de experimentación, como se ha demostrado. Y desafortunadamente estas células son células muy resistentes a los tratamientos actuales de quimioterapia o de radioterapia. Entonces muchas veces, aunque el tratamiento sea eficaz para eliminar a la mayor cantidad de células de la masa tumoral, si quedan algunas de estas células, son capaces de reiniciar nuevamente el tumor. Y es lo que hemos visto en muchos de los pacientes, o esto nos ayuda a entender mucho lo que pasa con los pacientes, que muchas veces responden parcialmente o por algunos años aparentemente están libres de la enfermedad y después reaparecen nuevamente, ¿no? Y eso se debe en gran medida a la presencia de estas células que quedan en un estado latente, esperando las condiciones adecuadas para nuevamente volver a dar origen a un proceso tumoral. Pero no nada más tenemos células tumorales, sino también nos hemos observado que existen otras células que forman parte del estroma de este tejido tumoral, que probablemente fueron parte del estroma normal de ese tejido. Y son, como por ejemplo, tenemos estas células mesenquimales estromales, que son células que habían sido ignoradas por mucho tiempo, pero que recientemente se ha visto que tienen una importancia en el desarrollo de los tumores. Estas células originalmente fueron descritas como parte del estroma de la médula ósea y básicamente son células que dan origen a los diferentes componentes de médula ósea, como son los adipocitos, condrocitos, osteocitos, que forman parte de este tejido óseo. Y en años recientes se observó que estas células tienen la capacidad de migrar hacia las células tumorales. Evidentemente en un descubrimiento un tanto accidental se observó que estas células son capaces de detectar, aunque sea la presencia de una célula tumoral, y migrar hacia donde se encuentra esta célula tumoral. Se hicieron algunos experimentos en ratones y se verificó que justamente no importara la localización del tumor o la vía de inoculación de estas células, al cabo de unos días siempre iban a acabar junto con las células tumorales. Y eventualmente lo que se ha visto es que tienen propiedades inmunorreguladoras que al parecer favorecen la supresión de la respuesta inmune a nivel local y con ello favorecen el crecimiento de los tumores. Entonces están también siendo ampliamente estudiadas estas células que no son evidentemente células tumorales, que forman parte del estroma de este tumor y se está tratando de ver de dónde vienen y qué efectos tienen en los diversos tumores en humanos. Pero además de estas células, también tenemos al componente inmunológico, que este componente inmunológico sería el encargado de reconocer la presencia de una célula alterada y eventualmente de eliminarla. Sin embargo, evidentemente algo no está funcionando bien en estos pacientes, que estas células no son capaces de controlar el proceso tumoral. Vemos que la mayoría de los tumores podemos encontrar un infiltrado leucocitario, en este caso, bueno, aquí en este particular son células CD4 teñidas en azul y las células en café son células dendríticas que, como vemos, de hecho están interactuando unas con otras ya en el tejido tumoral. Y bueno, también tenemos componentes como una serie de citocinas que son producidas tanto por las células inmunes, pero también por las células tumorales y también por las células mesenquimales, y entonces se establece una serie de interacciones entre todas estas células que el resultado final depende de todas las interacciones intracelulares y no solamente de una célula. Y esto básicamente nos genera un universo muy difícil de comprender y de analizar, pero que bueno, es básicamente la única manera en que podemos realmente encontrar una terapia adecuada al tratar de discernir cómo están funcionando cada uno de estos elementos, primero en su forma individual y después en su forma de integración, y entonces sí realmente tratar de encontrar algún blanco terapéutico. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos estado interesados es justamente en tratar de hacer una caracterización de los mecanismos inmunológicos que están involucrados en estos pacientes en el microambiente tumoral. Y para ello lo que hacemos es tomar muestras provenientes de pacientes con cáncer de mama, y básicamente lo que hacemos en el laboratorio es disgregar este tejido tumoral a través de la digestión enzimática para generar suspensiones celulares que puedan ser analizadas por citometría de flujo o alternativamente a través de cultivos celulares que nos permitan realizar algunos ensayos funcionales. La siguiente, por favor.
Y este es un ejemplo justamente de cómo analizamos el infiltrado leucocitario en estas muestras de tejido tumoral. Aquí tenemos un análisis por citometría de flujo, en el cual básicamente lo que nos permite es hacer un análisis unicelular, y lo que podemos ver en este caso, bueno, cada puntito que ven, para los que no están familiarizados con la citometría de flujo, representaría una célula. Este parámetro que vemos aquí nos estaría representando el tamaño de las células, y aquí podemos medir la expresión de diferentes moléculas que están expresando las células. En este caso, utilizando un marcador de leucocitos como CD45, podemos entonces identificar el componente leucocitario que pudiera estar infiltrando estos tumores. Y posteriormente lo que podemos ver es, dentro del componente leucocitario, si buscamos otros marcadores como CD3, estaríamos viendo la infiltración de linfocitos en estos tipos de tejidos. Y una de las cosas que es interesante, o que hemos estado observando en este caso, nos dedicamos a analizar específicamente estadios tempranos, porque la mayoría de las descripciones que existen en cáncer de mama en cuanto al infiltrado celular ha estado enfocado a tumores o estadios avanzados o tumores muy agresivos. Sin embargo, se conoce muy poco de lo que pasa en estadios tempranos, y esto es obviamente importante porque justamente es en estos estadios tempranos cuando la enfermedad es más tratable. Y entonces, una de las cosas que hemos empezado a observar es que si nosotros analizamos la presencia de leucocitos dentro del tejido tumoral, básicamente el 100% de las muestras que hemos analizado tienen un infiltrado celular. Y esto es importante porque muchas veces se mencionaba, o algo que está muy característico en la literatura, es que los tumores son poco inmunogénicos, es decir, que no son vistos por el sistema inmunológico. Sin embargo, y dentro de ellos, el cáncer de mama era considerado uno de estos tumores poco inmunogénicos. Sin embargo, vemos que esto no es tan cierto, porque lo que vemos es que en todos ellos, en realidad, sí hay un infiltrado leucocitario, es decir, el sistema inmune sí está llegando al sitio de lesión, y como vamos a ver más adelante, también está realmente viendo la presencia de estas células alteradas. Lo mismo sucede con los linfocitos. Cuando analizamos estos linfocitos, lo que observamos es que existe una presencia importante de linfocitos dentro del infiltrado de células en el tejido tumoral. La siguiente, por favor. Bien, y de esta manera, utilizando esta técnica de citometría de flujo, se pueden analizar diversas subpoblaciones celulares, simplemente añadiendo una mayor cantidad de marcadores que nos permiten identificar a las diferentes poblaciones celulares. Entonces, como veíamos hace rato, podemos identificar primero el grupo de CD45, luego de ahí nos vamos a identificar la población de linfocitos T, y de ahí de los linfocitos T también podemos discernir entre las dos grandes poblaciones, que son linfocitos CD8 y linfocitos CD4. Y un dato interesante que aquí, cuando analizamos, bueno, estos en sangre de estos mismos pacientes, encontramos, bueno, lo que esperábamos normalmente, una mayor proporción de células CD4 en relación a la CD8, y lo que observamos en el tumor, que cuando las células T están presentes, mantienen más o menos la proporción que observábamos en sangre, lo cual no era realmente esperarse, porque lo que esperaríamos en estos casos es que hubiera una mayor infiltración de células CD8, que son las encargadas de controlar el crecimiento de las células tumoral. Sin embargo, encontramos un predominio de linfocitos CD4. ¿Sí? Y esto es de llamar la atención porque, bueno, o podríamos pensar, bueno, es que a lo mejor los linfocitos CD4 están ahí para auxiliar la función de los CD8, esa es una de las alternativas. Sin embargo, cuando buscamos marcadores de activación de linfocitos T, lo que observamos es que tanto los linfocitos CD4 como los CD8 que están dentro del microambiente tumoral expresan algunos de los marcadores que están asociados con una baja actividad en este caso de la célula, como es la expresión de CTLA4, y están, si lo comparamos con los linfocitos que están en sangre, esta molécula está sobreexpresada en las células que están aisladas del tumor. Entonces esto ya nos está indicando que probablemente las células no están funcionando de forma adecuada. La siguiente, por favor. Bien, y interesantemente, justamente teníamos un modelo animal de cáncer en el cual se podían utilizar diferentes líneas celulares derivadas dependiendo del tumor que uno quisiera analizar. En este caso nosotros estábamos utilizando células derivadas de tumores de cáncer de mama, y estos ratones son inmunodeficientes, por los cuales no tienen un sistema inmune que pueda rechazar estas células tumorales. Entonces, cuando se les inocula estas células tumorales, puede establecer tumores, y si lo hace uno de forma subcutánea en alguno de los costados del ratoncito, lo que se puede hacer es que se puede monitorear el tamaño del tumor a lo largo del tiempo, y entonces se pueden observar gráficas como esta, que el tumor al principio tiene un periodo como de adaptación probablemente al ratón, y posteriormente comienza a crecer de forma exponencial hasta realmente formar tumoraciones que llegan a abarcar básicamente todo el costado del ratón, y evidentemente, como no tiene sistema inmune, pues evidentemente no puede controlar este tipo de tumoraciones. Y entonces, utilizando este modelo, nos preguntábamos si podíamos evaluar justamente el efecto de diferentes poblaciones celulares de la respuesta inmune.
La siguiente, por favor. Y entonces retomamos este modelo, la siguiente. Y lo que hicimos fue ahora añadir a este modelo de ratones inmunodeficientes la presencia de células inmunes, agregamos células presentadoras de antígeno como son las células dendríticas y agregamos diferentes poblaciones de linfocitos T, las linfocitos CD8 y después la mezcla de linfocitos CD8 y CD4. Aquí lo que esperábamos nosotros es que con la presencia de linfocitos CD8 y como además había células presentadoras de antígeno, lo que iba a pasar es que iba a empezar a haber un control de este tumor y quizá íbamos a ver un menor crecimiento de esos tumores. Y pensábamos que si además agregábamos linfocitos CD4, como ya habíamos visto que es lo que predomina, al menos en los pacientes, entonces probablemente estas CD4 lo que hacían era favorecer o incrementar la funcionalidad de las células CD8 y entonces veríamos un mayor control del proceso tumoral. ¿Me da la siguiente, por favor? Sin embargo, lo que encontramos no fue así. Efectivamente, estoy tomando la primera parte, en este caso de la gráfica, lo que estamos viendo que cuando tenemos solamente las células tumorales inoculadas con PBS como control, pues sigue esa tendencia en donde hay una fase de adaptación, no hay crecimiento del tumor realmente. Si agregamos las células CD8, básicamente no hay diferencias, pero algo que nos llamó la atención, que a pesar de que hubiera células CD8, si existían células CD4, lo que observábamos era un crecimiento acelerado del tumor, es decir, las células inmunes en este caso estaban favoreciendo el crecimiento del tumor en estos ratones. Entonces esto fue de llamar la atención porque obviamente no era lo que esperábamos. La siguiente, por favor. Y empezamos a analizar las características de estas células CD4 que estaban básicamente infiltradas los tumores para ver qué es lo que estaba pasando y analizamos una gran cantidad de citocinas, pero las que nos llamaron la atención fueron las citocinas de tipo TH2, en este caso interleucina 13 e interleucina 4. Si observan básicamente en estos ratoncitos, lo que hacíamos era analizar los ganglios linfáticos que estaban más cercanos al tumor, en este caso los axilares, y lo que observábamos es que había una producción importante de citocinas como interleucina 13 o interleucina 4. Si nosotros utilizamos otra línea celular que no fuera de cáncer de mama, por ejemplo melanoma, este efecto no se veía. Entonces aparecería un efecto específico del tipo de célula tumoral. La siguiente, por favor. Y luego analizando, estas ya son muestras de pacientes, para ver si en los pacientes también sucedía este efecto, buscamos también la producción de estas citocinas de TH2 en linfocitos provenientes de muestras tumorales y observamos que efectivamente también producían cantidades importantes de estas dos citocinas, de interleucina 13 y interleucina 4, también obviamente tenían cierta producción de interleucina 10. Que son básicamente pues, citocinas características de una respuesta de tipo TH2. La siguiente, por favor. Pero evidentemente como estos ensayos requieren tomar las células del paciente y activarlas in vitro, no significa que las citocinas realmente sean producidas en el sitio de lesión. Entonces lo que hicimos también en muestras de tejido, hicimos laminillas y hicimos cortes de estas muestras y las teñimos justamente en busca de la presencia de estas citocinas. Aquí vemos la tinción para linfocitos CD3 y en rojo la presencia de interleucina 13 y efectivamente podemos ver que algunas de estos linfocitos están realmente produciendo esta interleucina. Entonces no solamente era un dato reflejado aquí que fuera in vitro, sino realmente pudimos detectar la presencia de ese tipo de citocinas dentro del tumor. La siguiente, por favor. Y evidentemente la pregunta era ¿qué efecto podría tener la presencia de interleucina 13 en el desarrollo tumoral? Y algo que como les mencionaba no habíamos esperado encontrar es que bueno, estos son los ratones que no tienen células T. Aquí están los ratones que reciben células T, básicamente de CD4, y en donde hay un crecimiento acelerado del tumor. Y después lo que hicimos fue bloquear el efecto de la interleucina 13 a través de bloqueadores del receptor de interleucina 13. Y lo que vemos es que hay un abatimiento de este crecimiento acelerado que se había presentado en estos tumores, que no llega a ser como en el caso del estado basal, sin embargo, sí disminuye de forma importante ese aceleramiento en el crecimiento tumoral, lo cual nos está indicando que parcialmente uno de los mecanismos que está provocando este acelere es justamente la presencia de interleucina 13 en estos ratones. La siguiente, por favor. Posteriormente, eso se publicó más o menos en 2007, después vino el análisis de tratar de caracterizar cuáles eran los mecanismos involucrados en la inducción de estas células productoras de interleucina 13, que finalmente fue publicado en el 2011 en Journal of Experimental Medicine, y aquí lo que encontramos fue básicamente
que las células tumorales que están nuevamente marcadas con citoqueratina, como en la primera diapositiva que les presentaba, están produciendo una citocina llamada TSLP, que significa linfopoyetina tímica estromal, que normalmente se produce en el timo y que normalmente sirve para el proceso de crecimiento y maduración de linfocitos T en el timo. Sin embargo, las células tumorales estaban produciendo una cantidad importante de estas citocinas y lo que observamos es que esta citocina tiene un efecto importante sobre las células presentadoras de antígeno, específicamente las células dendríticas. Si me pasa la siguiente, por favor. En el caso de esta citocina, un clic más, por favor. Lo que está sucediendo es que cuando nosotros, por ejemplo, tomábamos células dendríticas provenientes de donadores sanos y las poníamos en contacto con factores derivados de tumores, que básicamente eran la parte soluble de sonicados de tumor, lo que encontrábamos es que las células dendríticas entraban en un proceso de maduración, pero dentro de ese proceso de maduración expresaban una molécula que nos llamó la atención, que es la llamada OX40L, OX40 ligand en inglés, que es una molécula de coestimulación, pero lo interesante de esta molécula cuando la encontramos es que estaba reportada ya que era importante para la inducción de respuestas de tipo TH2, y entonces evidentemente por eso nos llamó la atención y veíamos que si nosotros poníamos estas células en presencia de este sonicado derivado de tumor, inducía la expresión de OX40 ligand. Sin embargo, si nosotros agregamos anticuerpos que estuvieran enfocados a bloquear justamente TSLP, lo que pasaba es que esta inducción ya no se daba de forma adecuada. Entonces, después lo que tomamos es estas células dendríticas, las pusimos a cultivar con linfocitos naïf CD4 para ver qué tipo de citocinas eran capaces de inducir. Aquí vemos cuando las células dendríticas solamente son tratadas con el medio de cultivo, básicamente no hay producción de interleucina 13, que sería el marcador de respuestas de tipo TH2. Si nosotros les ponemos a activar con los factores derivados del tumor, vean cómo incrementa de forma dramática la producción de interleucina 13, y si nosotros bloqueamos esta citocina con anticuerpos neutralizantes, nuevamente regresamos a niveles muy parecidos al estado basal, es decir, que aquí la citocina tímica estromal estaba participando de forma importante en la modulación de las células dendríticas para que éstas indujeran las respuestas de tipo TH2 en estos ratones. La siguiente, por favor. Y bueno, y eso es uno de los mecanismos que básicamente describimos en el 2011, de hecho fuimos los primeros en describir este mecanismo de respuestas de tipo TH2 en cáncer de mama, y a la par salió publicado con otro trabajo que describía el mismo tipo de respuesta pero en cáncer pancreático. Entonces vimos que no era un mecanismo común solamente a cáncer de mama, sino que también podía estar presente en otros tumores. Ya con el tiempo hemos visto que no está presente en todos los tumores, sino solamente en algunos, como es este caso de páncreas y de mama. Bueno, más adelante les mostraré algo de lo que hemos estado tratando de hacer para generar algún tipo de tratamiento contra este tipo de mecanismos. Otro de las células importantes que podemos encontrar dentro del infiltrado de linfocitos en las células tumorales es también perteneciente a las células T. Que si nosotros vamos a la población de linfocitos CD4, sabemos que hay una población importante que tiene efectos de supresión inmunológica, como serían las células T reguladoras, que normalmente las podemos identificar por la expresión de este factor de transcripción que es llamado FOXP3. Entonces, si nosotros también pensamos que al ser una población supresora y al encontrar un dominio importante de linfocitos TCD4, habría la posibilidad de que estas células estuvieran presentes en estas muestras de tumores, y efectivamente nos dedicamos a analizar la presencia de estos linfocitos supresores, y básicamente lo que encontramos es que justamente en las muestras de tumor están enriquecidas estas células T reguladoras. Si la comparamos con sangre, bueno, de hecho ya en sangre de los pacientes, si la comparamos con un individuo sano, en un individuo sano estarán por el 1% más o menos de las células T. Sin embargo, en los pacientes están alrededor de 3%, lo cual ya significa un incremento, y si las buscamos en el tumor llegan a estar en proporciones muy elevadas, como, bueno, la media es 10%, pero hay individuos que lleguen a tener hasta el 25% de células T reguladoras que están infiltrando ese tumor. Si consideramos que las células T reguladoras, su función es justamente inhibir la respuesta inmune, y lo hacen de forma eficiente aún cuando se encuentran al 1%, lo que tenemos que imaginarnos que harán cuando están al 20%. O sea, básicamente suprimen todo tipo de intento de respuesta inmune que se pueda intentar dar en el microambiente tumoral.
Y entonces esto es uno de los mecanismos más importantes que mantienen la respuesta inmune abatida en estos individuos. Y evidentemente, bueno, también si se analiza el estado de activación, también se puede verificar que son células que están activadas a través de la expresión de moléculas como CTLA4 o GTR, que es una molécula importante también, que se ha observado que está expresada en células T reguladoras activadas y que las hace todavía más supresivas. Y si uno realiza ensayos funcionales, que bueno, en este caso no se los voy a presentar, resulta que sí son mucho más supresoras que unas células, por ejemplo, obtenidas de sangre aunque sean del mismo paciente, y entonces son células con capacidad supresiva muy alta que también estarían contribuyendo a esta baja de respuesta inmune. Entonces tenemos las respuestas de tipo TH2 por un lado, que ya vimos que favorecen el crecimiento tumoral. Por el otro lado, vemos que las células T reguladoras también van a suprimir la respuesta inmune, y entonces tenemos una sumatoria de mecanismos que están abatiendo básicamente la capacidad del sistema para poder eliminar estas células tumorales. La siguiente, por favor. Lo interesante con los linfocitos T reguladores es que además de todo van incrementando conforme avanza el estadio de la enfermedad. En este caso, como les dije, solamente estábamos analizando estadios tempranos, y entonces vemos que están presentes ya desde el estadio 1A, que es uno de los más tempranos. Sin embargo, también están en estadios 2A y 2B, y aumenta su proporción conforme avanza el estadio. Entonces también aparentemente tiene una relación con el desarrollo de la enfermedad. Y algo que es muy interesante también es que normalmente en estos pacientes, cuando tratamos o un paciente recibido para el tratamiento, uno de los, digamos, parámetros que se utiliza para tratar de predecir cómo le va a ir al paciente en el futuro es justamente el estado de los ganglios linfáticos. Si un paciente llega con un tumor primario pero no tiene afectación de ganglios linfáticos, lo más probable es que después del tratamiento no vuelva a recaer para tener cáncer de mama. Sin embargo, si tiene afectación de los ganglios linfáticos, es decir, metástasis, presencia de células tumorales en ganglios linfáticos, lo más probable es que vaya a haber reincidencia de la enfermedad en estos pacientes, y entonces son pacientes que se tienen que monitorearse de más de cerca. Y aquí lo interesante es que si nosotros dividimos a los pacientes en aquellos que tienen justamente, no tienen afectación de los ganglios linfáticos, y lo comparamos con aquellos que sí tienen afectación de ganglios linfáticos, encontramos que en estos encontramos una mayor cantidad de células T reguladoras, lo cual también estaría indicándonos que pueden ser un factor pronóstico que nos ayude también a monitorear a los pacientes una vez que empiece el tratamiento, pero también nos está hablando de la importancia que están jugando estas células dentro de la patología de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bien, otras células que también son importantes, como ya se mencionaba, son las células presentadoras de antígeno, y ya sabía que las dendríticas, por lo que se había mencionado anteriormente, jugaban un papel importante en la inducción de respuestas de tipo TH2. Sin embargo, no se sabía o no se sabe mucho acerca de la infiltración de estas células en estadios tempranos. Lo que sí se sabe es que además de las dendríticas, se dividen en dos grandes poblaciones llamadas las células dendríticas mieloides o convencionales, y tenemos las células dendríticas plasmacitoides, que están más asociadas con infecciones virales. En este caso, lo que se había ya descrito es que en cáncer de mama, las que tienen una mayor repercusión son las células dendríticas plasmacitoides, porque se ha observado que están asociadas con mal pronóstico y que están involucradas sobre todo en pacientes que están en estadios 4 o con tumores agresivos. Sin embargo, no hay muchos datos acerca de cómo están estas poblaciones en estadios tempranos. Lo que nosotros estamos observando en estos análisis es que observamos que en el caso de tumores tempranos, básicamente hay ausencia de células plasmacitoides, y lo que predomina son células dendríticas convencionales o mieloides. Entonces, aquí nos está hablando que la cinética de las células que están presentes en el microambiente tumoral no es la misma a lo largo del proceso tumoral. En este caso, al parecer, en etapas tempranas, las que se vuelven más importantes son las células dendríticas mieloides, y aparentemente estas podrían tener la capacidad de activar a las células T reguladoras. La siguiente, por favor. Esto lo vimos porque si nosotros hacemos un análisis de la presencia o de las frecuencias de células plasmacitoides, mieloides y células T reguladores, lo que encontramos es que solamente en el caso de las células dendríticas mieloides existe una correlación importante, en el cual si vemos una mayor frecuencia de células T reguladoras, encontramos una mayor frecuencia de células dendríticas mieloides. Y entonces esto nos estaría sugiriendo que de alguna manera probablemente estas células en etapas tempranas son las responsables tanto de la inducción de las respuestas de tipo TH2 como de la generación de linfocitos T reguladores, y que en etapas tardías, por los trabajos que ya se han publicado, cambia el subtipo de célula dendrítica, y entonces se vuelve más importante las células dendríticas plasmacitoides. La siguiente, por favor. Bueno, esta nos la vamos a brincar. La que sigue, por favor.
Y dentro de estas posibilidades de encontrar algún blanco terapéutico en estas patologías, lo que les mencionaba, pues primero tenemos que caracterizar lo que está participando y después intentar ver si se puede hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, la que sigue, por favor. Y justamente en relación a la tipo de respuestas de tipo TH2 que observamos en estos pacientes, una alternativa que hemos estado observando o analizando es justamente en estos ratoncitos es durante el proceso tumoral en etapas iniciales activar a las células dendríticas de forma local administrando diferentes activadores, y encontramos que uno de ellos, que es un polisacárido bacteriano que es llamado Curtlan, es capaz, y bueno, que es reconocido además por una de estas moléculas que ya mencionaba justamente en la presentación anterior la mencionaban. Esta molécula que se expresa en células dendríticas, cuando es activada por este polisacárido bacteriano, lo que hace es generar una activación de las células dendríticas que impide que sigan generando respuestas de tipo TH2, y aquí lo vemos básicamente en este tipo de experimentos. Aquí están las células sin tratamiento, y en donde generan normalmente linfocitos TH2. Después de tratamiento básicamente pierden la capacidad de generar linfocitos TH2, y cuando analizamos obviamente el crecimiento tumoral, aquí estarían los ratones sin tratamiento, y después vienen en azul aquellos que son activados con esta molécula, y básicamente esta activación de las células dendríticas hace que al no haber respuestas de tipo TH2 no exista un aceleramiento del crecimiento tumoral. Entonces, este es algo que se publicó en el 2014 y que es una propuesta que puede utilizarse como tratamiento para estos pacientes con cáncer. La siguiente, por favor. Y en el caso de la otra población celular de la que les mencionaba, que son las células T reguladoras, evidentemente también hay ya antecedentes de cómo se puede modular la respuesta de estas moléculas, y justamente uno de ellos es utilizar la expresión de CTLA4, que es una de las moléculas que expresan, y la otra molécula que expresan es GTR. Hay manera de modular la respuesta de estas células T reguladoras con ligandos específicos hacia estas moléculas. La siguiente, por favor. Y entonces estos son ensayos justamente de funcionalidad de estas células, y entonces este es un ensayo en el cual in vitro lo que se hace es activar a células de un individuo sano con antígenos de citomegalovirus, el cual normalmente induce fuertes respuestas linfocitarias. Aquí podemos ver lo que cae en este recuadro serían células T activadas, y si nosotros les ponemos células T reguladoras aisladas de un paciente de cáncer, básicamente se anula esa respuesta que se genera por los antígenos virales. Entonces aquí nos demuestra la capacidad supresiva que pueden tener estas células. La siguiente, por favor. Pero lo que podemos hacer es que si nosotros agregamos un anticuerpo dirigido contra CTLA4, que justamente es lo que conllevó al premio Nobel del año pasado, básicamente lo que observamos es que hay una recuperación de esta proliferación linfocitaria. No es total, porque del 10% incrementa al doble, pero hay una recuperación parcial. La siguiente, por favor. Si utilizamos otra molécula que va dirigida contra la otra molécula que están sobreexpresando las células T reguladoras, también encontramos una recuperación de la actividad de estas células T. También nuevamente es ligera si lo comparamos con el estado de supresión, pero si los combinamos a ambos, en la siguiente, por favor, lo que podemos ver es que existe un efecto adictivo de estas dos moléculas dirigidas contra la funcionalidad de las células T reguladoras, y recuperan en mejor medida la actividad de las células T linfocitarias. Y entonces, en este caso también, bueno, de hecho CTLA4 ya es una realidad, se utiliza en algunos tumores, y aquí la propuesta era utilizar el ligando natural de GTR como una alternativa al tratamiento, y la combinación de estas dos moléculas probablemente garantiza un mejor efecto terapéutico. La siguiente. Y bueno, esa es la última, y eso nada más es para los agradecimientos. Bueno, todos los implicados en este trabajo. Bueno, aquí están los que trabajaron en Estados Unidos, el doctor Jack Monchero, la doctora Carolina Paluca, el doctor John Jun Liu, que fueron básicamente los que estuvieron dirigiendo el trabajo de las respuestas de tipo TH2, y un poquito de la parte del tratamiento de células T reguladoras fue en Holanda. Y bueno, mucho de lo que no está publicado es básicamente lo que hemos estado haciendo aquí en la facultad, gracias al apoyo básicamente de PAPID, y en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente de la clínica del Centro Médico La Raza. Y la siguiente, por favor. Y sobre todo, pues el agradecimiento más grande es a los pacientes, ¿no?, que han participado o han decidido participar en este tipo de estudios. Pues muchas gracias.